26 con la cara por delante el cielo, se había vuelto a encapotar, amenazando con otra tormenta de invierno. Pero los amigos, intrépidos, salieron del último punto de descanso llenos de esperanza y aliento, preparados para luchar contra todos los obstáculos que les salieran al paso. Estaban juntos de nuevo, y, por primera vez desde el inesperado retorno de Wulfgar del abismo, la situación les parecía cómoda a todos. Parecía normal. Cuando Wulfgar volvió la primera vez, en una cueva helada en el mar de hielo movedizo después de un combate furioso contra el demonio Ertu, hubo regocijo, por supuesto, pero había sido una situación incómoda a muchos niveles. Fue una sorpresa y una prueba el acostumbrarse a aquella súbita realidad nueva. Wulfgar había vuelto de la tumba, y toda la pena que los otros 4 amigos habían pensado que estaba olvidada de repente resurgió, y se perdió la resolución. El júbilo había forzado muchos cambios incómodos, pero muy necesarios, cuando los amigos intentaron volver a conocerse unos a otros. Eso condujo al desastre, al mal humor de Wulfgar, al insulto de Wulfgar, y a la consecuente disolución de los compañeros de la... Pero ahora volvían a estar juntos. Alcanzaron un ritmo cómodo en su resuelta marcha. Bruenor iba al frente del grupo principal, abriendo camino con su cuerpo fornido. Regis le seguía, observando los picos de las montañas, y guiando al enano. Luego venía Wulfgar, con la pesada barriche en el hombro, usando su altura para explorar el camino que había ante ellos, y cubrir los flancos. Catibrie, a una corta distancia, cerraba la marcha arco en mano, alerta, y siguiéndole la pista al drow que constantemente les flanqueaba, primero en un lado y luego en el otro. Drizzt no había traído a Genuibar desde el plano astral, de hecho, le había entregado la estatuilla que controlaba la pantera a Catibrie, debido a que cuanto más esperaran, más descansada estaría la pantera. Y el drow tenía el presentimiento de que necesitaría a Genuibar antes de que todo acabara. Poco después del mediodía, cuando el grupo hacía grandes progresos, y la nieve aún se mantenía, Catibrie vio una señal de Drizzt, que estaba por delante y a la izquierda. «Alto», le susurró a Wulfgar, que transmitió la orden al frente. Bruenor se detuvo, respirando con fuerza debido a su esfuerzo. Cogió el hacha de la espalda, y dejó caer la cabeza de ésta sobre la nieve, apoyándose en el mango. «Drizzt se acerca», dijo Wulfgar, que podía ver con facilidad por encima de la altura de la nieve. «Otro rastro», explicó el drow cuando apareció por encima del manto de nieve. «Cruza este, y conduce al oeste». «Deberíamos ir directos al sur», desde aquí, recordó Regis. «No es un rastro natural», explicó después de negar con la cabeza. «¿Huellas?», preguntó Bruenor, al parecer bastante ansioso. «Más ogros». «Diferente», dijo Drizzt, y les hizo señas de que le siguieran. Apenas a un centenar de metros por delante, llegaron al segundo rastro. Era una zona de nieve compacta que cortaba su actual rumbo, dirigiéndose a lo largo del suelo empinado hacia el este. Allí, continuando de un lado a otro de una extensión de nieve profunda, los amigos vieron una zona más baja llena de nieve embarrada, y con un poco de vapor que todavía se elevaba de ella. «¿Qué demonios hizo eso?», preguntó Bruenor. «Un gusano polar», explicó Drizzt. Bruenor escupió, Regis tembló, y Catibrie se enderezó un poco, poniéndose en guardia. Todos tenían alguna experiencia con los temidos remoras, los grandes gusanos polares. La suficiente experiencia, ciertamente, para saber que tenían pocas ganas de luchar con uno otra vez. «No quiero dejar enemigos a la espalda», explicó el drow. «¿Así que piensas que deberíamos ir a luchar con el maldito bicho?», preguntó Bruenor dubitativamente. Drizzt sacudió la cabeza. «Deberíamos descubrir dónde está, al menos. Si deberíamos matar o no a la criatura, dependerá de muchas cosas». «¿Cómo cuál es nuestro nivel de estupidez?», murmuró Regis en voz baja. Solo Catibrie, que estaba cerca de él, lo oyó. Lo miró con una sonrisa en los labios, y le hizo un guiño, y el alfín se encogió de hombros. Sin esperar una confirmación, Drizzt se lanzó a abrir la marcha. Se adelantó bastante, al avanzar por el camino más fácil labrado por el extraño y poderoso gusano polar, una bestia que podía calentar su espinazo para vaporizar nieve, y, se recordó el drow, carne humana. Encontraron a la gran bestia a solo un centenar de metros del rastro principal, en un valle poco profundo,
devorando los restos de un muflón que había capturado en la nieve profunda. La espalda de la poderosa criatura brillaba de excitación por el festín. No nos molestará, comentó Wulfgar. Comen raras veces, y una vez saciadas, no buscan más presas. Es verdad, convino Drizzt, y los dirigió al sendero principal. Llegados a ese punto, comenzaron a caer unos escasos copos, arrastrados por el viento, pero Regis les dijo que no se preocuparan, ya que en la distancia observaba un pico de montaña peculiar que señalaba el extremo norte del desfiladero de Minster. La nevada aún era ligera, nada más que una nevisca, cuando los 5 alcanzaron el camino a un lado del pico. El desfiladero de Minster serpenteaba hacia el sur ante ellos. Regis tomó el mando, explicándoles el diseño del sinuoso trayecto, señalando el emplazamiento de los centinelas, a derecha e izquierda, y dirigiendo sus miradas lejos, hacia el sur, donde apenas podía verse una formación rocosa. Con cuidado, el Halfling hizo un diagrama del lugar para los demás, señalando el sendero exterior y ascendente que corría por el lado del mar, y que rodeaba por el este ese lejano montículo. El camino, explicó, conducía al menos a una puerta situada en la ladera del montículo. Y hay otro camino aún más secreto, dijo Regis después de mirar a Drizzt. ¿Estás pensando que sería mejor que nos dividiéramos?, le preguntó Bruenor al Halfling. Se volvió para dirigir la pregunta a Drizzt también, ya que era obvio que el comentario de Regis hizo que el Drow hablara. Drizzt vaciló. Normalmente, los compañeros de la luchaban juntos, codo a codo, y por lo general con un efecto devastador. Pero aquel no era un ataque normal. Esta vez iban contra una fortaleza atrincherada, un lugar, sin duda seguro, y bien defendido. Si él pudiera alcanzar los corredores interiores hasta alguna posición ventajosa detrás del enemigo, eso podría serles de gran ayuda. Vamos a decidir nuestro plan de acción, paso a paso, dijo el Drow finalmente. Primero debemos ocuparnos de los centinelas, si los hay. Había unos cuantos cuando pasé volando, con Robillar, dijo Regis. Al menos un par a cada lado del desfiladero. No parecían tener prisa por irse. Entonces debemos tomar caminos alternativos para evitarlos, añadió Wulfgar. Ya que si atacamos a unos centinelas en un lado, los del otro seguramente alertarán a todo el mundo antes de que podamos acercarnos. A menos que Catibrie use el arco, empezó a decir Regis, pero ella sacudió la cabeza, mirando con recelo la distancia entre las altas paredes del desfiladero. No podemos dejar a estos enemigos a nuestra espalda, decidió el Drow. Iré a la derecha, mientras el resto de vosotros vais a la izquierda. Va, esa es la idea de un sopenco, resopló Bruenor. Podrías matar a un par de semiogros, elfo. Incluso podrías eliminar a un par de ogros de verdad, pero no lo harías a tiempo de impedir que pidieran ayuda. Entonces debemos hacer una maniobra de distracción al otro lado del camino, dijo Catibrie. Cuando los otros se volvieron hacia ella, vieron que mostraba una expresión decidida. Cati miró por encima del hombro hacia el norte y el oeste. El gusano no está hambriento, explicó. Pero eso no significa que no podamos conseguir que el bicho se enfade. ¿Un etín?, preguntó uno de los guardias semiogros del margen oriental del desfiladero. El sorprendido semiogro se quedó mirando a la criatura mientras ésta se acercaba, rascándose la cabeza acosada por los piojos. Tenía 2 cabezas, por lo que parecía ser de la familia de los etins, pero una de esas cabezas parecía más semejante a la de los humanos, con el pelo rubio, y la otra tenía las facciones ásperas y arrugadas, y el pelo y la barba de los enanos. Preguntó el segundo centinela, acercándose para unirse a su compañero. No hay etins por aquí, dijo el tercero desde un rincón caliente junto al fuego. Pues viene uno, arguyó el primero. Desde luego, la criatura de 2 cabezas se acercaba deprisa, aunque no mostraba ninguna arma, y no avanzaba de manera amenazadora. De cualquier modo, los semiogros levantaron sus armas respectivas, y le dieron el alto a la curiosa criatura. Así lo hizo, a unos pasos de distancia, mirando a los centinelas con un par de sonrisas presuntuosas. ¿Qué pasa contigo?, preguntó un semiogro. Pasa que te apartes del camino, exclamó la cabeza pelirroja. Los semiogros se quedaron con la boca abierta un momento más tarde, cuando el enorme humano, porque no cabía duda de que era un humano, apartó a un lado la manta y el enano pelirrojo saltó de su hombro, rodando hacia la izquierda.
El humano también escapó corriendo hacia la derecha. A toda velocidad detrás de la pareja, avanzando sobre su posición inicial, y sobre los sorprendidos semiogros, se abalanzó una línea de vapor. «Eso no es un etín, imbéciles», chilló el semiogro que estaba cerca del fuego. Con la lealtad típica a su naturaleza salvaje, saltó y salió, corriendo hacia el sur por el borde del barranco hacia el complejo de cuevas. O lo intentó, ya que 3 pasos más tarde, una flecha azul como un rayo, se le hundió en la cadera dejándolo malherido. El semiogro, cojeando y chillando, no vio el siguiente ataque. El enano pelirrojo chocó contra él, y luego descargó la horrible hacha llena de muescas. De propina, el enano giró sobre sus talones, y golpeó con tanta fuerza con el escudo contra la cara del monstruo que se desplomaba que dejó la marca de una jarra espumeante en la mejilla del semiogro. Regis oyó el alboroto a sus espaldas y eso le reconfortó mientras se abría paso por el lado del precipicio, buscando asideros justo bajo el borde, sin ser visto por los guardias de ese lado. Drist y él habían dejado que los otros 3 siguieran el camino hacia la pared occidental. Luego Regis y el Drow se habían separado. El Drow siguió una ruta por el interior, rodeando la posición de los centinelas. Regis, que tenía un plan, había ido junto al muro. Al halfling no se le había pasado por alto la sonrisa burlona que le había dirigido Drist cuando se separaron. Una sonrisa que dejaba bien claro que no esperaba mucho de él en el combate, que el Drow creía que buscaría un lugar donde esconderse. Pero Regis tenía un plan muy definido, y estaba casi en el lugar en el que lo llevaría a cabo. Un saliente ancho de hielo y nieve. Se abrió paso bajo él, permaneció junto a la pared de piedra, y empezó a golpear el saliente con su pequeña masa. Miró al otro lado del desfiladero, y vio al gusano polar alzarse otra vez con un semiogro que se agitaba en sus fauces. Regis se estremeció y compadeció al monstruo mientras el gusano polar lanzaba la cabeza hacia atrás, y soltaba al semiogro, volteándolo por encima de su cabeza con cuernos, y haciéndole caer en el espinazo abrasador de la gran criatura. Cómo se agitaba el agonizante semiogro. Más allá, Regis avistó a Bruenor, Wulfgar y Catibrie corriendo a toda velocidad hacia el sur, poniendo tantos metros como era posible entre ellos y el gusano polar y los 3 semiogros heridos, que pronto estarían muertos. El halfling se detuvo al oír alboroto arriba. Los guardias de ese lado se habían percatado del desastre del otro lado. «¡Ayuda!», gritó Regis un momento más tarde, y sobre el todo quedó en silencio. «¡Ayuda!», repitió. Oyó movimiento, oyó como el hielo crujía un poco, y supo que uno de los estúpidos ogros caminaba por el saliente. Ratita». Se oyó un rugido un momento más tarde, cuando la cabeza del semiogro asomó. Era evidente que la criatura se había estirado sobre el saliente, y miraba ahora a Regis con incredulidad, intentando alcanzarlo. «Rómpete, rómpete», pidió Regis, golpeando el hielo con la masa con toda la fuerza de que era capaz. Tuvo que detener los golpes y esquivar cuando la mano del bruto se lanzó contra él, y casi lo atrapó. El semiogro se arrastró un poco más para llegar más lejos. La placa de hielo crujió. «Te pillé». La exclamación se transformó en un lamento de sorpresa y terror cuando la placa de hielo se rompió, cayendo junto al semiogro por el precipicio. «¿Y ahora?», le preguntó Regis a la criatura que caía a toda velocidad. Vino una inesperada respuesta desde arriba, y Regis levantó lentamente la mirada para ver al segundo centinela que lo observaba, con cara de pocos amigos, lanza en mano, y con Regis a la distancia idónea para que se la clavara. El halfling pensó soltarse, arriesgarse a bajar, rebotando por la pared del precipicio, pero el semiogro se estremeció de pronto y se inclinó hacia adelante. Luego trató de girar, pero solo consiguió un corte en la cara. Cayó a plomo ante el halfling, y Drist apareció en su lugar, estirado en el suelo tratando de agarrar a Regis. El halfling agarró la mano que le ofrecía, y Drist tiró de él. «Han caído 5», dijo Regis, excitado por la victoria que, aparentemente había producido su información. «¿Ves? Había contado bien. 4, quizás 5. Y justo donde dije que estarían». 6, corrigió Drist, dirigiendo la mirada del halfling hacia otro ogro que yacía muerto en un charco de sangre de color rojo brillante. «Te olvidaste uno». Regis se lo quedó mirando un momento, con la boca abierta, y deprimido.
se limitó a encogerse de hombros. Al examinar la escena, supusieron que ninguno de los dos grupos les daría más problemas. Al otro lado, los tres ogros estaban muertos. El gusano polar estaba destrozando sus cuerpos. Los dos que se habían precipitado por el borde, habían rebotado y caído un largo trecho. Uno de ellos yacía muy quieto en el fondo del desfiladero. El otro, indudablemente cerca de su compañero muerto, estaba enterrado bajo un montón de nieve y hielo. Nuestros amigos se fueron corriendo por el borde del barranco, explicó Regis, pero no sé a dónde han ido. Tendrán que alejarse del desfiladero, razonó Drizzt, poco preocupado. Habían discutido esta misma posibilidad antes de apartar al gusano de su festín. El drow señaló al desfiladero, donde un considerable número de enormes ogros y semiogros subían, corriendo por la garganta. Los compañeros habían esperado despachar a estos centinelas, sin alertar a la base principal, pero habían comprendido desde el principio que ese podría ser el resultado. Debido a ello, habían usado al gusano polar. «Ven», le pidió Drizzt al alfil. «Nos reuniremos con nuestros amigos, o ellos con nosotros». Empezó a andar hacia el sur, quedándose tan cerca del borde del desfiladero como era seguro. Oyeron como la fuerza de ogros pasaba bajo ellos poco después, y Drizzt giró de nuevo hacia el borde, luego se movió un poco más lejos, y se dirigió de nuevo a la derecha, escogiendo un camino por una parte menos empinada del precipicio. Regis resopló y jadeó, pero se las arregló para mantener el paso. Pronto, el alfil y el drow estuvieron en la base del desfiladero, con la fuerza enemiga, alejándose hacia el norte y la estribación rocosa que albergaba el complejo principal justo al sur y la abertura de la caverna bastante visible. ¿Estás preparado?, le preguntó Drizzt a Regis. El alfil tragó saliva. No le hacía mucha gracia andar solo con el peligroso Drizzt. Hubiera preferido estar detrás de Bruenor y Wulfgar, y con Catti-brie, cubriéndole con su arco mortífero, pero era obvio que Drizzt no dejaría escapar la oportunidad de entrar directamente en la guarida de los enemigos. «Ve delante», se oyó decir Regis, aunque apenas creía las palabras mientras salían de su boca. Los 4 líderes de la banda de Seilacre salieron de sus habitaciones a la vez, al oír los gritos procedentes de abajo y del exterior del complejo. «Cho'Guru ha enviado un grupo a investigar», les informó Bellani a los otros. La habitación de la maga estaba encarada al norte, la dirección del tumulto, e incluía una puerta hacia un terraplén exterior. «¿Veías lo mismo?», le dijo Seilacre. «Mira en tu estanque de adivinación, y descubre que se nos echa encima». «He oído gritos de que era un gusano blanco», replicó la maga. Seilacre sacudió la cabeza. «Demasiado conveniente», murmuró mientras corría fuera de la habitación por el pasillo curvado e inclinado que llevaba a la habitación de Cho'Guru y Blog, seguida de Jule Pimienta. Lelorinel no se movió, se quedó en el corredor, e hizo un ademán de afirmación. «¿Es el drow?», preguntó Bellani. El elfo sonrió, se retiró a su habitación privada, y cerró la puerta. Al quedarse sola en el área común, Bellani respiró profundamente pensando en qué pasaría si resultaba ser que Drizzt Do'Urden y los compañeros de la eran quienes se cernían sobre ellas. La maga deseó que fuera realmente un gusano blanco el causante del alboroto, por mucho que después costara alejar al monstruo. Volvió a su habitación, y lanzó varios conjuros de adivinación, con la idea de examinar la zona conflictiva, al norte, y para ver dentro de Morik, y comprobar a quién era fiel en realidad. Unos momentos después, Lelorinel se deslizó fuera de su habitación, y siguió la dirección que habían tomado Seila y Jule. La cámara de Cho'Guru era un caos total. Los 2 grandes asistentes de la obra corrían de acá para allá, atándose trozos de armadura, y enarbolando pesadas armas. Cho'Guru estaba callada frente a un armario abierto, con estanterías llenas de pociones. Cho'Guru las miraba una por una, algunas las ponía en la bolsa, y las otras las separaba en 2 montones. Al fondo de la habitación, Blog seguía en la hamaca, con sus grandes piernas colgando. Si Blog estaba preocupado por el alboroto, no lo demostraba. «Te encontrará», le dijo el elfo después de encaminarse hacia él. «La profecía dice que el drow vendrá por el martillo». «¿Drow?», preguntó el ogro grande. «No un condenado drow. Gusano blanco».
Quizá, respondió Lelorinel con un encogimiento de hombros, y una mirada que le dio a entender a Blog que el elfo no creía que todo aquel barullo estuviera causado por semejante criatura. ¿Drow?, preguntó el ogro, y Blog de pronto pareció menos gallito. Te encontrará. Blog lo aplastará, gritó el ogro, levantándose, o al menos intentándolo, aunque el movimiento casi lo escupió de la tambaleante hamaca. No cogerá el nuevo martillo de Blog. Lo aplastaré. ¿Aplastar a quién?, dijo Choguruga al otro lado de la habitación, y la ogra frunció el entrecejo, al ver a Lelorinel tan cerca de Blog. No es tan fácil como eso, poderoso Blog, explicó el elfo, sin mirar a la fea Choguruga a propósito. Ven, amigo mío, te mostraré cuál es la mejor manera de vencer al elfo oscuro. Blog miró a Lelorinel, luego a su ceñuda consorte, y de nuevo al delicado elfo. El gigantesco ogro, con una expresión que le dijo a Lelorinel que tenía tanto interés en enojar a Choguruga como en aprender lo que pudiera del Drow, se bajó de la hamaca, y se puso a Egisfan al hombro. La poderosa arma resultaba tan pequeña comparada con el tamaño y los músculos de la criatura que parecía el martillo de un carpintero. Lelorinel lanzó una última mirada a Choguruga, para asegurarse que la voluble ogra no iba a cargar contra ellos, y condujo a Blog fuera de la habitación, y de vuelta hacia la rampa, yendo hacia el norte, hasta el siguiente nivel. Golpeó con fuerza la puerta de Bellani. ¿Qué está haciendo aquí arriba?, preguntó la hechicera cuando respondió a la llamada unos minutos más tarde. Seila no lo aprobará. ¿Qué has descubierto?, inquirió Lelorinel. La expresión de Bellani se tornó sombría. Más que un remoraz, confirmó. He visto a un enano y a un gigantón cerca de nuestra posición, corriendo a toda velocidad. Probablemente son Bruenor, Batleamer y Wulfgar, respondió Lelorinel. ¿Qué hay del Drow? Bellani se encogió de hombros. Si han venido, entonces también lo ha hecho Drizzt Do'Urden, insistió Lelorinel. Es bastante probable que el combate de ahí fuera sea una distracción. Mira con más detenimiento. Bellani miró al elfo con el ceño fruncido, pero Lelorinel no se echó atrás. Drizzt Do'Urden podría estar ya en el complejo, añadió el elfo. Eso borró la ira de la cara de Bellani, quien entró de nuevo en su habitación, y cerró la puerta. Un momento más tarde, Lelorinel la oyó lanzar un conjuro, y observó con una sonrisa en los labios cómo la puerta de Bellani parecía hincharse un poco, encajándose con fuerza en el marco. Lelorinel se esforzó para no soltar una carcajada, nervioso como nunca lo había estado. Hizo señas a Blog de que lo siguiera, y se dirigieron a otra puerta. Regis apretó su cara aniñada contra la piedra, y no se atrevió ni a respirar. Oyó el retumbar del siguiente par de ogros, junto al gruñido de una voz más humana, mientras pasaban ante Drizzt y él, en dirección al desfiladero para ver qué les había ocurrido a sus compañeros. El halfling sintió algo de alivio por el hecho de que Drizzt estaba escondido a su lado, hasta que se atrevió a mirar en esa dirección, y descubrió que el Drow se había ido. El pánico hizo mella en Regis. Podía oír las maldiciones del trío justo a su espalda. Demasiado frío para perseguir sombras, exclamó el humano. Gran gusano, dijo uno de los ogros. ¿Y eso lo hace mejor?, preguntó sarcástico el humano. Dejad al bicho en paz, y se alejará. Gran gusano mató a Bonko, dijo el otro ogro indignado. El humano pareció decir algo. Probablemente para quitarle importancia a un ogro muerto, pensó Regis, pero debió de pensarlo mejor y solo maldijo en voz baja. Dejaron atrás al halfling, aunque de haberse acercado algo más, seguramente habrían rozado el trasero de Regis. El halfling no respiró con tranquilidad hasta que sus voces sonaron bastante lejos, y a pesar de eso, se quedó en las sombras, pegado a la pared. Regis oyó un susurro. Levantó la mirada, y vio a Drizzt en un saliente por encima de él. Sube, rápido. La cueva está despejada. El halfling hizo acopio de valor, y se irguió para coger la mano que le tendía el Drow. Avanzaron a lo largo del estrecho saliente, y pasaron tras un muro de rocas, hasta alcanzar la esquina de la cueva grande. Drizzt se asomó, y luego saltó dentro, tirando de Regis. Poco después, la cueva se estrechó, formando un túnel que discurría, sin pendiente, y que se ramificaba en 2 o 3 corredores. El aire estaba lleno de humo, había antorchas situadas en las paredes a intervalos irregulares,
Sus llamas danzantes iluminaban el lugar, formando sombras que se alargaban y encogían. Por aquí, dijo Regis, avanzando ante el Drow en una bifurcación, y dirigiéndose hacia la izquierda. Trató de recordar todo lo que Robillard le había dicho del lugar, ya que el mago había hecho una exploración completa del área, e incluso había penetrado un poco en el complejo. El terreno se inclinaba hacia abajo en algunos lugares, hacia arriba en otros, aunque por lo general iban descendiendo. Pasaron por habitaciones más oscuras donde no había antorchas, y por salas llenas de estalagmitas que surgían en medio del camino, y con estalactitas que los miraban amenazantes desde el techo. Muchas repisas cubrían las paredes, transformándose en maravillosas formaciones de roca, o en láminas de roca pulida como agua que parecía fluir. Una gran cantidad de túneles más pequeños salían en todas direcciones. Regis pronto redujo el paso, porque se escuchaban voces guturales cada vez más próximas, y delante de ellos. El halfling se volvió hacia Drizzt, con una expresión de alarma en la cara. Señaló al frente con énfasis, al lugar en el que el corredor giraba hacia la izquierda, y de nuevo a la derecha, para ascender gradualmente. Drizzt captó la señal, y le indicó a Regis que esperara un momento, y luego se deslizó hacia las sombras, andando con tal gracia, velocidad y silencio, que Regis parpadeó varias veces, preguntándose si su amigo simplemente acababa de desaparecer. Pero cuando su sorpresa disminuyó, el halfling recordó dónde estaba, y advirtió que ahora estaba solo. Dio un rápido salto para esconderse en las sombras. El Drow volvió poco después, para profundo alivio de Regis, esbozando una sonrisa que demostró que había encontrado la zona deseada. Drizzt lo condujo por una curva, y subieron una corta pendiente, hacia una sala que se ensanchaba hacia la izquierda junto a una meseta agrietada y rocosa que se alzaba a la altura del pecho del Drow. Las voces sonaban más cerca, justo arriba, y al otro lado del siguiente recodo. Drizzt saltó arriba a la izquierda, extendió el brazo, y subió a Regis con él. Hay muchas piedras sueltas, explicó el Drow en voz baja. Ten mucho cuidado. Avanzaron poco a poco por la zona más ancha, tan apretados contra la pared como era posible, hasta que llegaron a un espacio libre de restos de piedras. Allí, Drizzt se inclinó contra el muro, y metió la mano en un agujero, sacándola y frotándose los dedos. Regis asintió. Ceniza. Esta era una chimenea natural, la que Robillard le había descrito a él en el vuelo de regreso, y que él a su vez le había detallado a Drizzt. El Drow entró primero, doblando su cuerpo, para deslizarse hacia arriba por el estrecho agujero. Incluso antes de que pensara en el camino que se abría antes de que pudiera reunir el coraje, Regis oyó el sonido de muchas voces procedentes del corredor que había a sus espaldas. Entró hacia la oscuridad absoluta, deslizando las manos, y encontrando a Sidros, propulsándose a ciegas tras el Drow. Para Drizzt, fue como si de repente hubiera regresado a la antípoda oscura, de vuelta al reino del cazador, donde todos sus sentidos tenían que funcionar a la perfección, si quería tener alguna oportunidad de supervivencia. Oyó muchos sonidos. El distante goteo del agua, el rechinar de piedra con piedra, gritos que venían de abajo, en la distancia, filtrándose entre las grietas de la piedra. Podía sentir ese ruido en las sensibles yemas de sus dedos mientras continuaba la escalada, un poco más despacio, solo porque comprendía que Regis quizá no podía mantener el ritmo. Drizzt, una criatura de la antípoda oscura donde los túneles naturales eran comunes, donde incluso la excelente visión nocturna de un halfling sería completamente inútil, podía subir por el estrecho conducto tan rápido como Regis podía trotar por un prado iluminado por las estrellas. El Drow se maravilló de la textura de la roca, sintiendo la vida de aquella montaña de roca que una vez estuvo repleta de agua. La suavidad de las aristas hacía el ascenso más cómodo, y las paredes eran lo bastante desiguales como para que la suavidad no afectara negativamente la subida. Siguió subiendo, en silencio, alerta. Drizzt oyó que susurraban, y comprendió que Regis había llegado a un punto muerto. El Drow descendió, y al final bajó la pierna de manera que Regis pudiera agarrarse. Debería haberme quedado con los otros, susurró el halfling cuando al fin acabó la problemática subida. Tonterías, respondió el Drow. Siente la vida de la montaña a tu alrededor. Encontraremos la manera de ser útiles a nuestros amigos, quizás esenciales. No sabemos siquiera si la lucha llegará hasta aquí.
Incluso si es así, nuestros enemigos no nos esperarán aquí, en su retaguardia. Vamos. Entonces subieron, más y más alto por el interior de la montaña. Pronto oyeron las voces atronadoras de los enormes humanoides, aumentando de volumen a medida que subían. Un túnel corto, y ligeramente descendente, se separaba de la chimenea. Por él ascendía algo de calor, y las voces se oían fuertes y claras. Drizzt esperó a que Regis se pusiera a su nivel en aquella zona más ancha, para entrar por el pasaje lateral, llegando a una abertura sobre los rescoldos de un amplio hogar. La abertura de ese hogar era de algún modo más alta que el fondo del túnel, por lo que Drizzt pudo mirar en la enorme habitación, donde 3 ogros, uno de ellos una hembra exótica de piel violeta, armaban alboroto atándose cinturones y probando armas. Hacia un lado de la habitación, Drizzt descubrió otro pasillo que subía. El drow volvió a donde Regis le esperaba. Arriba susurró. Se paró y sacó el odre de agua. Se mojó la parte superior de la camisa, y se la puso por encima de la nariz y la boca para protegerse del humo. Ayudó a Regis a hacer lo mismo, y luego empezó a subir. Apenas 10 metros más arriba, la pareja llegó a una especie de distribuidor. La chimenea principal continuaba hacia arriba, pero 5 cámaras laterales salían a diferentes alturas y ángulos, enviando algo de calor y humo hacia la pareja. Además, aquellos túneles laterales estaban obviamente hechos a mano, y labrados por manos más pequeñas que las de un ogro. Drizzt le hizo señas a Regis de que lo siguiera despacio, y luego se arrastró por el túnel que imaginó se dirigía hacia el norte. El fuego de aquel hogar ardía con más fuerza, aunque por fortuna la madera no estaba muy húmeda, y no subía mucho humo. Además, el ángulo de la chimenea hacia el hogar era más empinado, por lo que el drow no pudo atisbar en la habitación. El drow perdió un momento, recogiéndose el pelo largo y mojándolo. Luego se arrodilló, respiró hondo, y avanzó de cabeza, reptando como una araña por un lado del conducto hasta que pudo asomar la cabeza por debajo del borde superior del hogar. Las llamas no ardían a mucha distancia de él, y las chispas subían, y le quemaban. Aquella habitación era muy diferente de la cámara de los ogros de abajo. Estaba llena de excelentes muebles y alfombras, y tenía una cama lujosa. Al otro lado, había una puerta entreabierta que daba a otra habitación. Drizzt no podía distinguir mucho desde allí, pero discernió unas pocas mesas, cubiertas de equipo como el que se vería en un taller de alquimia. Además, al otro lado de la habitación había otra puerta, al parecer más sólida, y por cuyas rendijas se filtraba la luz del día. Ahora se sentía intrigado, pero sin tiempo, ya que tenía que retirarse a causa del intenso calor. Volvió junto a Regis en el distribuidor, y le describió lo que había visto. Deberíamos salir fuera, y tratar de avistar a los otros, sugirió el alfin. Mientras Drizzt asentía con la cabeza, oyeron el eco de una voz atronadora en uno de los pasajes laterales. Blog machaca. No coger nuevo martillo de Blog. Hacia allí se dirigió Drizzt, con Regis justo detrás. Llegaron a otro conducto, y otro hogar. Este no estaba encendido. Drizzt se dio la vuelta, y sacó la cabeza. Allí había un ogro, una bestia gigantesca, fea y enfadada, agitando a Aegisfan con facilidad pasmosa. Detrás de, hablando con el ogro en tono tranquilizador, había un delgado espadachín elfo. Sin siquiera esperar a Regis, el drow se lanzó sobre las cenizas, cayendo a horcajadas sobre los rescoldos durante un momento, y luego dio una audaz zancada hacia la habitación. Los 3 amigos corrían por la cresta a toda velocidad apartándose del borde cuando oyeron el alboroto de los refuerzos de los ogros, saliendo del promontorio que había bajo ellos. Tuvieron que apartarse más todavía del camino directo cuando un segundo grupo de ogros salió del montículo por encima del nivel del risco, lanzándose a través de la nieve. Probablemente hay más dentro, remarcó Catibrie. Más razones para entrar, soltó Bruenor. Drizzt y Regis deben estar cerca, si es que no están dentro, añadió Wulfgar. La mujer, arco en mano, señaló hacia adelante. ¿Vas a llamar a esa pantera?, preguntó Bruenor. Catibrie le echó una mirada a su cinto, donde había sujetado la estatuilla de Genuibar. Cuando nos acerquemos, respondió. Bruenor asintió confiado, y salió disparado tras Wulfgar. Wulfgar, que se había adelantado un trecho, se agachó de pronto cuando otro ogro saltó del promontorio, a través de un corto precipicio,
hacia la inclinada cresta. El ogro se abalanzó hacia él lanzando un golpe con un pesado garrote. Wulfgar lo esquivó con facilidad, dio una patada, y lanzó un tajo, haciendo un profundo corte en la espalda del bruto. El ogro empezó a girarse, pero trastabilló, sin control, cuando Bruenor cargó con fuerza, golpeando con su hacha contra la rótula del monstruo. Se desplomó, aullando. «Acaba con él, chica», pidió Bruenor, mientras seguía corriendo hacia el promontorio. Aunque el enano se paró de golpe, porque el precipicio que separaba el montículo de la pendiente era demasiado ancho para él. Entonces Bruenor tuvo que echarse a un lado cuando una roca se dirigió hacia él desde un lugar de la ladera del complejo, justo sobre su cabeza. «Tempus», rugió Wulfgar, y pasó ante el enano, y atravesó el precipicio de un salto. El bárbaro cayó sobre algunas rocas, pero se enderezó rápidamente, y se dirigió a un sendero estrecho que subía por la empinada cuesta. «Deberías haberme lanzado primero», gruñó Bruenor, y se volvió a lanzar a un lado cuando otra roca fue a estrellarse, donde él estaba. El enano escogió un atajo que lo llevaría al serpenteante camino, pero sabía que estaría lejos de Wulfgar cuando llegara allí. «Chica. Te necesito», aulló. Se volvió a tiempo de ver al ogro caído estremecerse cuando otra flecha se hundió en su cráneo. Catibrie subió corriendo, se apoyó en una rodilla, y lanzó un torrente de flechas al oculto lanzador de rocas. El ogro emergió una vez más, sosteniendo una roca por encima de la cabeza, pero abandonó cuando una flecha pasó silbando a su lado. Catibrie y Bruenor oyeron los rugidos de combate cuando Wulfgar alcanzó al monstruo. El enano salió corriendo, mientras Catibrie dejaba la estatuilla de ónice en el suelo, llamaba a la pantera, y luego volvía a poner a trabajar el arco. Porque de una repisa, muy por encima de la posición de Wulfgar, había llegado una nueva amenaza, un grupo de arqueros que lanzaban flechas, en vez de rocas. «¿Son ellos?», preguntó Morik el rufián, empujando la puerta atascada de las habitaciones de Bellany. Clavó la mirada en la madera con vara, y comprendió que la hechicera la había sellado mágicamente. «Bellany». En respuesta, la puerta pareció soltar aire, y reducirse a tamaño normal. Morik entró en la habitación. «Bellany. Creo que tu amigo y sus compañeros han venido a recuperar el martillo», dijo una voz justo frente a Morik. Casi salió de sus botas, ya que no podía ver a la mujer que había ante él. «Magos», murmuró mientras se tranquilizaba. «¿Dónde está Seilacre?». No hubo respuesta. «He de suponer que te has encogido de hombros», conjeturó el ladrón. La consiguiente risa nerviosa de Bellany le dijo que sí. «¿Qué vas a hacer, entonces?», preguntó Morik. «¿Te vas a quedar aquí escondida, o vas a unirte a la pelea?». «Seila me ordenó que descubriera el origen de todo este alboroto, y eso es lo que hago», respondió la maga invisible. En la cara de Morik se dibujó una sonrisa. Comprendía bien lo que significaba la críptica respuesta de Bellany. Esperaría a ver quién ganaba para decidir su rumbo. Su respeto hacia la maga aumentó considerablemente en ese momento. «¿Tienes otro conjuro semejante?», preguntó. «Para mí». Bellany estaba lanzando el conjuro antes de que finalizara la pregunta. En unos instantes, Morik también desapareció. «No es más que un conjuro menor», explicó Bellany. «No durará mucho». «Lo suficiente para buscar un agujero oscuro en el que esconderme», respondió Morik, pero se calló de pronto, al oír gritos del exterior, lejos, por la ladera de la montaña. «Están luchando junto al camino», explicó la maga. Un momento más tarde, Bellany oyó el rechinar de la puerta de la otra habitación, y vio que la luz aumentaba cuando Morik cruzó la puerta que daba al exterior. La maga se dirigió a un lado de la sala, y entonces oyó un grito de sorpresa que procedía de los aposentos del Elorinel.